Hola a todos, soy Ricardo Consuegra, médico especialista en psiquiatría, y en los siguientes minutos vamos a conversar acerca de un trastorno que tiene una importante prevalencia en la vida en el territorio antioqueño, y es el trastorno afectivo bipolar. Inicialmente vamos a conversar sobre unas generalidades del trastorno. Luego vamos a hablar de unos criterios diagnósticos apoyándonos de la estrategia MH-GAP que ustedes han estado estudiando en este diplomado, pero también vamos a integrar otro sistema de clasificación o de diagnóstico como es el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría. Posteriormente vamos a conversar sobre cuáles serían las intervenciones terapéuticas, desde el abordaje no farmacológico y luego el tratamiento farmacológico. Sin embargo, ahí se hace una salvedad, y es que recordemos que el abordaje farmacológico es exclusivo de uso del personal médico. Sin embargo, es muy importante que todo el personal de salud que está alrededor de la atención del paciente con enfermedad mental, incluyendo el trastorno afectivo bipolar, conozca sobre los medicamentos, conozca brevemente sobre las indicaciones, las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios. Porque esto nos va a permitir, en cierta medida, apoyar a todos nuestros pacientes en el tratamiento e incluso a disminuir esas creencias irracionales o creencias inadecuadas acerca del tratamiento. También va a permitir que el personal de salud que tiene que ver con la atención de nuestros pacientes en salud mental se sienta más incluido. Que la atención del paciente con enfermedad bipolar no sea exclusiva solo del psiquiatra, sino también del médico general, del psicólogo, de la trabajadora social y de incluso la población general. Al final vamos a conversar sobre cómo se hace el seguimiento de los pacientes una vez han salido de ese episodio agudo de la enfermedad bipolar. Y para finalizar vamos a conversar sobre una estrategia tecnológica que la Organización Mundial de la Salud nos ha traído con la estrategia MH-GAP, y es una aplicación que vamos a tener en nuestros teléfonos móviles que va a permitir hacer el seguimiento y el abordaje diagnóstico de nuestros pacientes con condiciones de salud mental. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces con las definiciones del trastorno afectivo bipolar. Entonces, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno crónico. Cuando yo hablo de crónico es que nos acompaña a lo largo de la vida, caracterizado por episodios en los cuales va a haber cambios en el estado del ánimo y en los niveles de actividad de la persona, de manera significativa que vaya a alterar la funcionalidad del paciente y que en algunos momentos va a requerir la necesidad de tratamiento hospitalizado, terapia psicofarmacológica y un seguimiento a largo plazo. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el paciente con enfermedad bipolar? Puede ocurrir un episodio que se caracteriza por aumento en el estado de ánimo, estado de la energía, estado de la actividad y alteración incluso en el contenido del pensamiento, que se llama manía. Y también puede ocurrir una caída en el estado del ánimo, en la cual va a haber un enlentecimiento motor, va a aparecer unas ideas dirigidas como hacia la culpa, la tristeza, la minusvalía, pensamientos hacia la tristeza, que se caracteriza así la depresión. Generalmente hay una recuperación intercrítica. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente sale de este episodio y puede retornar por lo general a su funcionalidad basal. Sin embargo, hay un subtipo de pacientes que va a tener un curso peor, que va a ser estos pacientes que van a tener más crisis, más episodios y que pueden ser aún más seguidos en la vida. A ellos sí va a ocurrir un deterioro cognitivo y va a ocurrir un deterioro en la funcionalidad. No es lo más frecuente en enfermedad bipolar, pero no perdamos de vista que hay ese subtipo de pacientes que les puede ir peor. Según la presentación clínica de estos episodios, podemos hacer una subclasificación de la enfermedad bipolar y la podemos denominar en trastorno afectivo bipolar tipo 1 o trastorno afectivo bipolar tipo 2. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las características de cada uno de esos subtipos. Pero entonces les he hablado de manía, pero ¿qué es manía? Manía es un episodio caracterizado por disminución en la necesidad del sueño, aumento en el nivel de energía, como si uno no se cansara, como si uno fuera como con esas pilas Energizer que no tienen acabadero, cambios en el estado del ánimo y alta impulsividad.
la mitad de los pacientes, o sea, el 50% de los pacientes que tienen manía van a tener características psicóticas, como ustedes la han visto en el módulo de psicosis, ya explicado por la doctora Diago en otro momento. Entonces, ahí en la psicosis de la manía van a aparecer unas ideas que son ideas de grandiosidad. Por ejemplo, un paciente que toda la vida ha trabajado como un obrero de construcción y que de un momento a otro empieza a decir, es que esta obra que están construyendo es mía. Yo soy el dueño de la constructora y también estamos construyendo el metro de Bogotá, también estamos construyendo el nuevo puerto que van a hacer en Cartagena. Y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Si tú toda la vida has trabajado como obrero, te has ganado un salario mínimo, ¿por qué estás diciendo ahora que eres dueño de toda la constructora y que estás preocupado por los principales proyectos de infraestructura del país? También puede ocurrir alucinaciones, que son trastornos en la sensopercepción, idealmente comúnmente alucinaciones auditivas, que pueden ser resonantes con el estado del ánimo, o sea, si estamos en manía, hablan como, hey, es que tú eres el más, es que sí, tú tienes mucho dinero, tú eres el man más bueno de todo el pueblo. Entonces ahí estaría resonante con la manía. Pero también pueden ser no congruentes con el estado del ánimo, que eso ya requiere un poquito más de filigrana diagnóstica. Y también pueden haber ideas paranoides, me persiguen, me quieren hacer daño, seguro saben que tengo mucho dinero, entonces de pronto por eso me quieren secuestrar. Miren ese grupito de la esquina, me mira muy raro, yo creo que ellos quieren todo lo bueno que yo tengo, pero que estamos en un episodio. Eso tiene una recuperación intercrítica y después ese mismo paciente que les decía que era el obrero de la construcción, se va a dar cuenta que sí, que sigue siendo el obrero de la construcción y que todo lo que pasó fue una crisis de la enfermedad bipolar. Dentro del trastorno afectivo bipolar, entonces les he dicho que se caracteriza por unos episodios que pueden ser o manía o depresión y un nuevo término que les he traído que se llama hipomanía, que ahorita se los defino más claramente. Entonces, en el bipolar tipo 1, los episodios van a estar caracterizados por manía. Puede haber episodios de depresión, pueden haber episodios hipomaníacos, pero lo principal del bipolar tipo 1 es la manía. En el bipolar tipo 2 puede haber depresión, hipomanía, pero no se va a presentar manía. Entonces, esa sería una característica, una definición clara entre tipo 1 y tipo 2. Pero entonces, ¿cómo podemos diagnosticar la manía? ¿Es solo ese contenido de las ideas? ¿Es solo ese aumento en la energía? ¿Es solo esa disminución en la necesidad del sueño? La Asociación Americana de Psiquiatría, a través del sistema de clasificación de las enfermedades psiquiátricas DSM-5, nos trae unas definiciones claras, unos criterios claros que nos van a permitir diagnosticar a nuestros pacientes. El primer criterio para decir que un paciente está en manía lo debe cumplir de la siguiente manera. Es un periodo bien definido de alteración del estado del ánimo de manera persistente, elevado, expansivo, irritable, con un aumento en la actividad de la energía, y que ese episodio debe durar por lo menos una semana. Es muy importante aquí hacer una salvedad, y es que los episodios de la enfermedad bipolar no duran horas en el paciente adulto, sino que deben durar días. Entonces algunos de ustedes se harán esa pregunta, bueno, pero ¿por qué en el argot popular, en lo que nosotros conversamos día a día, nos dirigimos a algunas personas como, no, es que ese man es muy bipolar, esa pelada es demasiado bipolar? Y estamos hablando de variaciones en el estado del ánimo en el día y que corresponden por lo general a situaciones que nos están ocurriendo en la vida cotidiana. Entonces está ese paciente que de base es un poco impulsivo o que de base se molesta de manera fuerte cuando les llevan la contraria, pero que hace parte de su característica de la personalidad y que no necesariamente constituye un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Cuando estamos hablando de trastorno afectivo bipolar, estamos hablando de episodios que duran días y eso permite entonces aclarar que muchas de las personas que pensábamos que eran bipolares no lo son, sino que es posiblemente su manera de reaccionar frente a las situaciones de la vida diaria.
sus rasgos de personalidad. El criterio B es que durante un periodo va a haber alteración en el estado del ánimo, aumento de la energía, de la actividad, y va a ocurrir entonces varias situaciones, varios síntomas que debemos tener en cuenta para poder hablar de ese diagnóstico. Entonces, tenemos aumento en la autoestima o sentimiento de grandeza, ¿cierto? Soy como el más, soy el más de este sitio, ¿cierto? El más bueno, el más inteligente, el que más dinero tiene en el pueblo o en Medellín. Disminución en la necesidad del sueño, ¿cierto? Más hablador de lo normal, presión del habla. Entonces la gente dice, Pedro, ¿qué te pasó? Que vos ya no tenés como acabadero, vos tenés temas y temas y temas, ya no dejas hablar y vos normalmente no sos así. Entonces episódicamente empieza a hablar y hablar y hablar. Facilidad en la distracción. Puede ocurrir algo que se llama fuga de ideas y es que el paciente cambia de un tema a otro sin tener un hilo conductor adecuado y es uno como, esta persona porque está hablando de tantas cosas en un espacio tan pequeño y me está metiendo un montón de temas que nada que ver. Aumento en la actividad dirigida a un fin, incluyendo la actividad sexual. Entonces, personas que posiblemente son demasiado reservadas, conservadoras, que tienen un patrón como conservador hacia el tema de las búsquedas de pareja y que de un momento a otro se metió en las aplicaciones de búsqueda de parejas. Cada rato está saliendo con el uno, con el otro, cuando uno dice, pero si esta persona siempre había sido muy reservada, ¿qué hace todos los días saliendo con una persona distinta? Y que corresponde a algo episódico. Y participación en actividades excesivas que pudieran tener consecuencias dolorosas, ¿cierto? Como altas actividades de riesgo, conducción a alta velocidad. En el episodio de la manía fue que se ganó todas las fotomultas. Cuando no está en manía, es el más juicioso manejando. Esa alteración del estado del ánimo debe ser lo suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social y escolar. Y ese episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos del consumo de sustancias psicoactivas o de medicamentos. Entonces, una vez descartado todo eso, decimos, este paciente está en una manía. Y esa manía me lo va a catalogar como un paciente con un trastorno afectivo bipolar. Entonces, estamos hablando del paciente con trastorno afectivo bipolar cuando cumple ese criterio de manía, ¿cierto? Bipolar tipo 1. Y es posible que ese mismo paciente en otros momentos de su vida haya tenido episodios de depresión o episodios hipomaníacos que ahorita vamos a definir. Entonces, para el episodio hipomaníaco, suena como la versión light de la manía, ¿cierto? Hipomaníaco. El episodio hipomaníaco se caracteriza por también un estado de ánimo anormalmente elevado, ánimo expansivo, irritable, más dicharachero, más hablador, como más centradorcito, con disminución en la necesidad del sueño también, con más energía y con algo muy llamativo, un aumento en la producción. Por ejemplo, un escritor que entra en un estado hipomaníaco, posiblemente en ese estado de hipomanía se vuelve más prolijo en el escribir, como no se cansa, entonces sigue dándole a la escritura, sigue dando al artista que pinta, que también dice, no, es que hay unos momentos de mi vida en el que yo soy demasiado productivo con mis obras de arte, pero hay mucha irritabilidad, pero no puedo dormir bien, pero tampoco me siento muy bien, aunque productivamente estoy más activo. La hipomanía no altera el funcionamiento psicosocial de tal manera que involucre hospitalización. Entonces miren que esto es algo como muy de filigrana y que no frecuentemente es fácil de diagnosticar. A veces las hipomanías se nos pasan por delante, porque el paciente incluso recuerda esas hipomanías como unos momentos muy chéveres de su vida, en los cuales fueron más productivos, no tenían muchas ganas de dormir, entonces les rendía más el trabajo, pero que duran por lo menos 4 días. Ya entonces hemos hablado del episodio maníaco, del episodio hipomaníaco, pero nos queda pendiente hablar del episodio depresivo. Y para el episodio depresivo también tenemos unos criterios clasificatorios diagnósticos
que vamos a ver brevemente, porque ustedes tienen un módulo de depresión donde van a conversar de manera más profunda sobre el abordaje, no solamente de la depresión unipolar, sino también de la depresión bipolar. Entonces, tenemos que tener 5 o más de los siguientes síntomas, de los cuales por lo menos 2 deben ser estado de ánimo deprimido o pérdida en el interés o del placer, acompañados de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, disminución en el interés o en el placer para realizar actividades. Uno les pregunta a los pacientes, vea, ¿vos qué te gusta hacer en el tiempo libre? No, a mí en el tiempo libre me gusta ver series de Netflix, me gusta salir con mi novia, me gusta ir al centro comercial. Bueno, ¿y eso lo has venido disfrutando en los últimos días? No, doctor. Prendo el Netflix, no veo nada que ver, lo vuelvo a apagar. Me empiezo a sentir mal. Con mi novia ni he vuelto a hablar. Al centro comercial ya ni me provoca ese gentío, qué pereza, y tener que hablar con la gente. Entonces ahí aparece esa disminución en el interés. Pérdida importante de peso no motivada. O sea, que el paciente se da cuenta que tiene una variación mínimo de 5% en su peso, ¿cierto? Como un porcentaje de peso, que no está motivado ni por dieta ni porque está haciendo ejercicio, o también puede ocurrir disminución en el apetito o en una depresión que se llama depresión atípica, aumento en el apetito. Insomnio, no duerme bien, o hipersomnia, duerme demasiado, y agitación o retardo motor. También aparece fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. También puede aparecer sentimientos de culpa, de futilidad, de que yo no valgo nada para la gente, realmente soy un estorbo. Yo estoy haciendo como un bulto acá en mi casa, estoy haciendo un bulto en el trabajo, no hago sino calentar silla, no valgo para nada. Tal vez lo mejor para mí sería morir, ¿cierto? Hace parte como de ese contenido del pensamiento de un paciente que tiene depresión. Disminución en la capacidad de pensar o concentrarse. Frecuentemente los pacientes llegan a la consulta de psiquiatría diciendo, yo tengo problemas de memoria, ¿será que tengo demencia? Y empezamos entonces a hacer toda una evaluación longitudinal del paciente y nos damos cuenta que ese motivo de consulta, que era distractibilidad, falta de atención o concentración, hace parte de todo un complejo sindromático que es una depresión. Pensamientos de muerte recurrentes o ideas incluso suicidas. Esos síntomas van a causar un malestar importante y alteración en el funcionamiento social, y no se deben atribuir a los efectos de ninguna sustancia. Hablando entonces también de las generalidades del trastorno afectivo bipolar, la prevalencia en la vida, en el mundo, de trastorno afectivo bipolar es del 3%. Sin embargo, investigaciones, incluso investigaciones hechas por nuestra Universidad de Antioquia, en conjunto con universidades extranjeras, están logrando encontrar que la prevalencia de enfermedad bipolar en algunas subpoblaciones de Antioquia y en el Viejo Caldas logran ser tan altas como el 5 o hasta el 6%, duplicando la prevalencia en la vida de enfermedad bipolar a nivel mundial. Se está pensando que esto tiene que ver con unos aislados genéticos. ¿Qué quiere decir? En el oriente antioqueño era frecuente el tema de que se casaban primos con primas, que había una creencia en otras generaciones de que había que mantener como ciertas características raciales. Pero eso nos ha pasado factura, y nos ha pasado factura hacia la aparición de enfermedades, incluyendo el trastorno afectivo bipolar. Entonces se está pensando que ese aislado genético nos va a permitir a futuro encontrar cuáles son los genes que directamente están involucrados con la enfermedad bipolar. Se ha pensado que el trastorno afectivo bipolar tipo 1, o sea, aquel que se está caracterizando por manía, tiene una relación genética con la esquizofrenia, y que el trastorno afectivo bipolar tipo 2 tiene una relación genética con depresión. Sin embargo, se requieren más investigaciones, que la Universidad de Antioquia incluso está en curso, con unas estrategias que van a involucrar miles de personas a nivel de Antioquia y el Viejo Caldas para poder llegar a esas conclusiones. La enfermedad bipolar reduce el funcionamiento psicosocial. Cuando comparamos un paciente que padece de trastorno afectivo bipolar versus un paciente que no lo padece, el funcionamiento psicosocial del paciente bipolar va a ser menor.
también va a tener de 10 a 20 años menos de vida globalmente. ¿Y por qué se explica que el paciente bipolar globalmente va a tener 10 a 20 años menos de vida? Resulta que de las principales causas de muerte de un paciente bipolar está el suicidio. Cerca del 20% de los pacientes bipolares se suicidan. Y más o menos el 50% de los pacientes bipolares han tenido ideas o intentos suicidas a lo largo de la vida. Pero no es solo eso lo que involucra la pérdida de años de vida o la muerte, sino también la enfermedad cardiovascular. Los hábitos de vida del paciente con enfermedad bipolar tal vez son menos saludables, hay mayor consumo de sustancias psicoactivas y algunos medicamentos también pueden alterar el perfil metabólico y aumentan el riesgo cardiovascular. La diferencia entonces en la mortalidad, como les dije, está dada por suicidio y por enfermedad cardiovascular. Es un trastorno con alta heredabilidad. Cerca del 70% de los pacientes con enfermedad bipolar tienen factores hereditarios. Y hay mayor prevalencia y peor desenlace en el paciente bipolar que fue víctima de maltrato infantil. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente bipolar adulto fue maltratado cuando era niño, le va a ir peor en la evolución de la enfermedad bipolar. Y también, ese solo maltrato infantil se asocia con mayor riesgo de padecer enfermedad bipolar. El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir con diagnóstico clínico? Que se debe basar en una evaluación especializada, en entrevistas estructuradas que permiten poder elucidar todos estos patrones de conducta, de comportamiento, de emociones que tiene el paciente con enfermedad bipolar y llegar a esa conclusión. Aún no hay imágenes por resonancia magnética funcional, ni tomografía, ni otras imágenes diagnósticas que nos permitan establecer a ciencia cierta una diferencia entre un cerebro de un paciente con enfermedad bipolar de un control sano, o sea, de un paciente sano. Tampoco hay marcadores en sangre que nos digan que el paciente es bipolar. Estamos basados entonces en la presentación clínica y en la evaluación especializada para poder hacer esos diagnósticos. Pero no perdamos de vista, hay grupos de investigación que están buscando esos genes que están involucrados con la enfermedad bipolar y que a futuro nos permitan predecir si el paciente va a desarrollar enfermedad bipolar y cuáles medicamentos le funcionan mejor que otros a ese subtipo de paciente. Ya pasando entonces a la estrategia MH-GAP, entonces vamos a hablar de cómo se hace el abordaje diagnóstico. Hay una diferencia entre la versión número 1 de la MH-GAP y la versión número 2. En la versión número 1, el trastorno afectivo bipolar tenía un capítulo aparte. En la versión número 2 está amarrado al capítulo de psicosis, que ya ha sido también tratado por medio de este diplomado, y también está amarrada la depresión bipolar al capítulo de depresión. Entonces, el trastorno afectivo bipolar en la estrategia MH-GAP está en dos módulos, en el módulo de psicosis y en el módulo de depresión. Hoy nos vamos a centrar en el módulo de psicosis. Entonces, inicialmente tenemos que valorar este paciente a ver si tiene presencia de psicosis o no. Y la psicosis se viene caracterizada por cambios pronunciados en la conducta, descuido de las responsabilidades en el trabajo, en el colegio, o sea, una alteración en la funcionalidad, que puede estar agitado, puede estar agresivo y puede tener unas creencias falsas, fijas, irreductibles que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, en manía, yo soy un rey. Y uno dice, ve, pero Ricardo toda la vida, pues él estudió en la Universidad de Antioquia, pues sí, luego se volvió psiquiatra, pero de aquí a que sea rey, no. Y empezó a decir, soy un rey, tengo dinero, tengo fama, me relaciono con la nobleza. Es una creencia, una idea delirante de corte megalomaníaco, ¿cierto? Que no es compartida por la cultura, pues toda la vida, pues de acá de Medellín, ¿y cómo es eso que es rey? Puede oír voces o cosas que no existen, voces que comentan sus actos, voces que lo ordenan, voces que son resonantes con ese estado de ánimo y no se da cuenta que tiene un problema de salud mental. Esto es importante. El paciente que tiene enfermedad mental grave, incluyendo las crisis maníacas de la enfermedad bipolar, no tiene conciencia de enfermedad mental.
Entonces esto de que en la casa hay una pelea diciendo, pero es que entienda que usted es bipolar, entienda que es que esto que está diciendo que usted es rey, no es real, no tiene sentido. Uno no debe pelear con el delirio. Uno debe acompañar a ese paciente en ese momento del delirio, brindar el tratamiento adecuado, brindar la ayuda adecuada y ya después que esté mejor, podemos conversar de esta crisis. Entonces, cuando establecemos que el paciente está psicótico, tenemos que diferenciar si es una psicosis por manía o es una psicosis por esquizofrenia u otro trastorno. Entonces, tenemos que establecer antes de continuar adelante si estos cambios en el comportamiento, si estos cambios en el contenido del pensamiento, si estas ideas delirantes tienen que ver a una enfermedad física, como lo dice la estrategia de MHGAP, como por ejemplo un desequilibrio en el sodio, en el potasio, en el paciente, en la sangre del paciente, ¿cierto? O por ejemplo una hipoglicemia, que quiere decir una baja de azúcar muy importante, o una infección en el sistema nervioso central, una meningitis, una malaria cerebral, o condiciones que pudieran estar alterando la atención y la sensopercepción del paciente. En resumen, aquí la guía nos dice, descarte que haya o no delirium. La guía comete aquí un pequeño error en la escritura y pone aquí delirio en este segundo piso, pero realmente es delirium, o lo que anteriormente denominábamos estado confusional agudo. Entonces, si no tiene delirium, seguimos adelante en el flujograma de abordaje diagnóstico y la siguiente pregunta es, ¿este paciente está intoxicado? Todos estos síntomas es porque está alcoholizado, está drogado o está haciendo una abstinencia al alcohol o a las sustancias que lleven a todo este patrón de conductas y estas creencias. Si uno logra descartar eso y dice no está intoxicado, sigue adelante en el flujograma diagnóstico. Siempre tenemos que tener pendiente que el paciente no esté agitado o no esté en riesgo de agitación. Que esto sí requiere un manejo por personal de salud, requiere frecuentemente intervenciones de contención verbal o de contención farmacológica. Ya luego sigue la siguiente pregunta y es, ¿está el paciente en un episodio maníaco agudo? Entonces ahí lo que sigue es volver a revisar todos esos síntomas que nos decía la guía de DSM-5 sobre el diagnóstico de manía, que son estado de ánimo elevado o irritable, disminución en la necesidad del sueño, aumento en la actividad, comportamientos sexuales inapropiados. Entonces ese paciente que de un momento a otro se desviste y anda por la plaza del pueblo sin ropa y como muy tranquilo y todo, y le dicen, venga, ¿y usted por qué está así? Ah, no, pero es que tenemos que exhibir la condición humana, tenemos que exhibir cómo somos, todos somos iguales, cuando realmente eso es algo que no está compartido por esa cultura de ese pueblo. Gastos injustificados de un momento a otro. Una persona muy juiciosa con su tarjeta de crédito y de un momento a otro se compró el último computador, se compró las últimas cosas, la última ropa, todo. Y es uno, vení, ¿y con qué vas a pagar esto? Esto no solo el patrón de aumento de consumo, sino también la disminución en la necesidad del sueño, la irritabilidad, el aumento en la energía. Todo eso habla de estamos en un episodio maníaco. Entonces, ahí sospechamos que el paciente tiene un trastorno afectivo bipolar y nos vamos a lo que la guía MHGAP ha denominado como protocolo 1. Y en protocolo 1 lo primero que nos hablan en el abordaje ya terapéutico es tenga en cuenta las intervenciones psicosociales, la educación de los cuidadores y del paciente. Y nos dicen, mire, explique los síntomas y explique que esos síntomas que tiene el paciente se deben a un trastorno mental. Pero ahí yo hago una salvedad. Posiblemente el paciente en manía, el que se está creyendo que es un rey, que es un enviado de Dios, que sana, que tiene dones, llega un psiquiatra y le dice, mire, usted tiene un trastorno mental, no te lo va a creer. Pero si te dice, ve, estamos dándonos cuenta que estas situaciones que están ocurriendo alrededor de tu familia o en el pueblo te están generando mucha angustia y mucho estrés. ¿Qué tal y si nos acompañas unos días acá en el hospital, vamos mirando cómo te podemos ayudar, buscando algunos medicamentos para que estés tranquilo, para que duermas bien y seguimos conversando?
Entonces, una vez vamos saliendo de la crisis, vamos explicándole a ese paciente, vea, lo que estaba pasando es que estabas en un episodio maníaco de una enfermedad bipolar y le explicamos todo esto. Pero al cuidador sí le podemos explicar desde el principio. Hay que explicarles que esto es recuperable, ¿cierto? Que esto tiene tratamiento. Y aquí algo muy interesante, y es que en Antioquia también todavía los síntomas de la enfermedad mental, a nivel cultural, muchas personas dicen que estos comportamientos tienen que ver con brujería o maleficio. Y entonces hay unas creencias que llevan primero al paciente al exorcismo, al curandero, al que lo reza, antes de que llegue al personal de atención en salud. Entonces eso nos puede retrasar el tratamiento de esta crisis. Tenemos que aclarar entonces todas estas dudas, explicar la importancia de toma de medicamentos y los controles. Algo muy interesante, y es que algunos religiosos conocen bien ya esta enfermedad, y entonces cuando llega la familia con el paciente para que le hagan el exorcismo, el mismo sacerdote dice, mire, vamos a hacer una oración y todo, pero yo creo que hay que llevarlo al hospital porque esto no parece ser algo que tenga que ver con las creencias o con la espiritualidad, sino con una enfermedad. Explique los signos de recaída. Esto es muy importante, y es importante para el seguimiento, para el futuro. Explicarle al paciente, mire, si usted empieza a dormir mal, o empieza a ponerse más irritable, o empieza a estar más hablador, esto es un signo de recaída. Consulte rápido. Especialmente el insomnio, esta disminución en la necesidad del sueño, es un signo muy temprano de recaída. Evite la privación del sueño y situaciones estresantes. En lo posible, el paciente con enfermedad bipolar, ojalá que no tenga que trasnochar, ojalá que no tenga que ser el vigilante que le toca noche, posturno, corrido, hacer varias noches. Esto le va a alterar su funcionamiento normal y puede aumentar el riesgo de enfermedad, de crisis por bipolar. Entonces, a estos pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad bipolar y que les toca trasnochar mucho, ojalá nosotros pudiéramos colaborarles con algunos certificados que permitan que ese paciente no tenga que hacer tantas noches o que no las haga para disminuir el chance de recaída. Educar sobre hábitos de estilo de vida saludables, estar lejos del consumo de drogas, estar lejos del consumo de alcohol. Desafortunadamente, Antioquia es el territorio del país con mayor consumo de sustancias psicoactivas, incluso por encima de Bogotá, y eso está generando una explosión de padecimientos de enfermedad mental. No solo enfermedad bipolar, también depresión y episodios psicóticos. Entonces, esto nos tiene que poner más alerta, y más ahora que estamos normalizando y naturalizando el consumo de muchas sustancias psicoactivas. Entonces, ¿esto en qué va a desencadenar? Mayores crisis y más pacientes para nosotros. Bueno, dentro de esos consejos generales de la psicoeducación que están, no trate de convencer a la persona de que sus creencias o experiencias son falsas o irreales. Es que vea que yo soy un rey, que es que no se ha dado cuenta, es que yo estoy aquí durmiendo con ustedes, pero es que ustedes no son mi familia. Uno, listo, ok, entiendo esto, pero yo veo que estás muy angustiado por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, busquemos una ayuda. Pero no, es que ¿cómo así que rey? Ve, si vos naciste en León 13. No, hay que primero explicar bien, de una manera que no tengamos que pelear con el delirio, que no hagamos que nuestro paciente se agite. Y ya después podemos hacer una intervención más adecuada. Evitemos expresar críticas u hostilidad severa hacia la persona con psicosis. Y ya en las estrategias farmacológicas tenemos que tener en cuenta, y como primera premisa nos trae la estrategia HGAP en el tratamiento, y es, vea, si el paciente se está presentando con un episodio de manía y está usando antidepresivos, lo primero que debes hacer es suspender el antidepresivo. Pero no nos podemos quedar ahí. Además de eso, tenemos que empezar medicamentos que nos permitan salir de la manía y continuar el seguimiento y el control a largo plazo. Y para eso están unos medicamentos que se denominan estabilizadores del estado del ánimo. Ahí está entonces una sal que se llama el carbonato de litio. Sí, suena como a las baterías de los celulares, la misma, pero que se convierte a grado farmacéutico y que es el mejor medicamento antimaníaco, el mejor medicamento en enfermedad bipolar. Y sí, es una sal que conseguimos en la naturaleza.
Está también el ácido valproico o divalproato y también está la carbamazepina. Estos nos los trae la guía MHGAP como primeros medicamentos, como estabilizadores del estado del ánimo. Pero frecuentemente en los estados de manía tenemos que hacer combinaciones terapéuticas con la terapia antipsicótica. La terapia antipsicótica habla de los medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos son muchos y están divididos entre primera generación y segunda generación, que son unos más nuevos. Los de primera generación está el haloperidol, que es el que nos trae la guía, de fácil consecución, bajo costo, pero que tiene un chance de efectos secundarios más importante, especialmente hacia los efectos extrapiramidales que hablaron ampliamente en el módulo de psicosis. Y están los antipsicóticos de segunda generación, que la guía nos trae la risperidona, pero no es el único. Está la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, entre otros, que nos van a permitir también controlar la psicosis de ese episodio agudo de manía. Tal vez la guía MHGAP nos trae solo estos dos medicamentos porque esta es una guía dirigida a la población a nivel global, pero nuestro sistema de salud colombiano permite el uso de más medicamentos dentro de la terapia antipsicótica. Nosotros tenemos más acceso a los antipsicóticos más nuevos. Nuestro sistema de salud los cubre y están incluidos en los planes de beneficio. Entonces, ahí la olanzapina, el aripiprazol, la risperidona, que son de difícil consecución en otras latitudes, en Colombia están incluidos en el PBS. O sea que están incluidos en el plan de beneficios. No tenés que tener una prepagada con tu Sisbén o con tu aseguradora, tu EPS normal, están cubiertos. Entonces, el litio es la primera línea, el mejor antimaníaco, pero lo vamos a empezar solo si cumplimos las siguientes condiciones. 1, nuestro paciente tiene la función renal buena, porque es un medicamento que se elimina sin modificación a través del riñón. Entonces, si tenemos falla renal, ese paciente no puede recibir litio. 2, si podemos tomarle los niveles en sangre en litio. ¿Cómo así? Medimos la cantidad de medicamento que tiene el paciente en el cuerpo, debido a que el litio, si bien es un muy buen medicamento, tiene un margen de toxicidad muy importante. O sea, que tenemos que mantenerlo en una cifra muy estrecha para permitir que este paciente no se nos intoxique, no se vaya a la mano y termine con una complicación grave. Y están los otros medicamentos como el valproato y la carbamazepina, que son también estabilizadores del ánimo, también requieren unos seguimientos clínicos, una función hepática adecuada, pero que los chances de intoxicación, si bien existen, son menores y menos ominosos que con el carbonato de litio. Nos traen entonces la terapia antipsicótica, que fue la que acabamos de hablar, el haloperidol o risperidona, de mayor consecución, más fácil consecución el haloperidol en los primeros niveles de atención, pero cada vez va a ser más disponible al estar incluido en el plan de beneficios en salud la risperidona, la olanzapina y el aripiprazol. Estos medicamentos nos permiten también lograr un control en manía. Y algo que no trae la guía, pero que es importante decirles, inicialmente el paciente va a lograr mejor control, un control más rápido a través de la terapia antipsicótica que el mismo estabilizador del ánimo. Uno empieza los dos medicamentos, empieza el antipsicótico y empieza el estabilizador del ánimo. O sea, empieza o el haloperidol, risperidona, olanzapina, aripiprazol, pero también empieza el litio o el ácido valproico o la carbamazepina. Y el primero que va a lograr como una estabilización clínica va a ser el antipsicótico, pero la que va a mantener sostenidamente ese periodo libre de crisis va a ser el estabilizador del ánimo. Entonces, frecuentemente tenemos que usar esos dos grupos de medicamentos en el manejo de la manía aguda. Este tratamiento lo tenemos que continuar por lo menos 2 años. ¿Cómo así? ¿El paciente salió de la crisis y tengo que seguirle dando el medicamento? La respuesta es sí, porque eso es lo que va a disminuir el chance de recaída. Y está la guía hablando de estos 2 años libres de crisis, pero que el desmonte del medicamento debe ser acompañado por un profesional en salud mental, o sea, por un psiquiatra.
Entonces, cuando se vaya a hacer el desmonte del medicamento, nosotros los psiquiatras, ya sea por atención presencial, por teleconsulta sincrónica interactiva, por monitoreo, vamos a estar hablando también con la red básica de atención para decir, bueno, vamos a empezar a titular este medicamento, a disminuir el antipsicótico, a disminuir el estabilizador, porque no se pueden hacer unas interrupciones abruptas. Al principio de la charla les hablaba de que esto es un trastorno crónico. Lo más probable es que los pacientes con enfermedad bipolar requieran usar estos medicamentos varios años. A mí no me gusta decirle a los pacientes que el tratamiento que tienen que tomar es de por vida, porque de por vida no hay nada. ¿Qué tal si en 10 años, en 15 años busquen la cura de la enfermedad bipolar? Entonces ese doctor que hace 10 años me dijo que esto iba a ser de por vida, se equivocó. Pero por lo menos sí debemos decir que es un tratamiento a largo plazo y que requiere un seguimiento y que requiere un monitoreo y que requiere que el paciente sea adherente al medicamento. ¿Qué quiere decir adherencia? Que se tome el medicamento juicioso. Tenemos que brindar entonces este tratamiento de mantenimiento en compañía con el seguimiento especializado también. La guía nos trae unos inicios de tratamiento con litio de 300 miligramos día y se va titulando, se va aumentando hasta llegar a unos niveles plasmáticos en sangre entre 0.6 y 1 miliequivalentes por litro de litio. Realmente los valores en manía van entre 0.8 y 1,2 miliequivalentes litro en manía, pero tal vez la estrategia MH-GAP baja un poco más ese rango para disminuir el riesgo de intoxicación. También es importante, nosotros en nuestro hospital usualmente empezamos con unas dosis un poquito más altas, pero es porque nosotros tenemos el control y el seguimiento de los pacientes en el día a día de la hospitalización. Pero ustedes que van a estar en una red básica de atención van empezando, así como la guía MH-GAP lo va sugiriendo. Y ya entonces llegan a estos niveles en sangre que van a revisar en la guía de MH-GAP. Muchos de los valores de los medicamentos los van a mirar en la guía, porque recuerden que este encuentro es de unos minutos, pero ustedes en su trabajo en casa, en su estudio, en la aplicación que les he hablado, pueden seguir ahondando sobre esto. Con litio, ojo, está contraindicado cuando el paciente tiene enfermedad cardíaca, puede conducir a arritmias cardíacas, y está contraindicado cuando el paciente tiene insuficiencia renal. La deshidratación puede aumentar los niveles de litio. Entonces, si hay un paciente que está tomando litio y empieza a tener una enfermedad diarreica aguda, vómito, diarrea, deshidratación, hay que suspender el litio, porque si no, se puede intoxicar con el litio. Entonces, mientras se le resuelve el vómito, la diarrea, la virosis gastrointestinal, suspéndale el litio y ya después se vuelve a reiniciar para disminuir el riesgo de intoxicación. El litio es un medicamento que tiene amplias interacciones medicamentosas con medicamentos que usamos en la vida diaria. El diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno son antiinflamatorios no esteroideos que pueden alterar los niveles de litio y pueden conducir a intoxicación. Entonces, si estos pacientes tienen dolor, ojalá usemos otros medicamentos como el acetaminofén para disminuir el chance de intoxicación. Lo mismo ocurre con algunos antihipertensivos de amplio uso, como son el enalapril y el captopril, que también pueden alterar los niveles de litio, y también algunos diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, que también se usa en hipertensión arterial. La toxicidad por litio es algo muy grave y puede llevar incluso a necesidad de diálisis y necesidad de unidad de cuidado intensivo. No quiero satanizar el medicamento litio. Para mí, el litio es uno de los medicamentos que más uso en mi práctica diaria. Es el medicamento con mejor perfil antimaníaco, es el medicamento que mejor funciona, pero eso sí, úselo bien y úselo de una manera vigilada. Hay unos pacientes que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Pacientes que tienen VIH más enfermedad bipolar se benefician tal vez de medicamentos que tengan menos interacciones farmacológicas, como el valproato o ácido valproico. Entonces ahí podemos usar este tipo de medicamentos. También la guía nos habla de empezar con unas dosis bajas y luego se va titulando. También el valproato se le hacen niveles plasmáticos, al igual que la carbamazepina. Entonces,
se van empezando los medicamentos y uno va titulando las dosis. Titulando es titulando a la alta o titulando a la baja, hasta lograr unos niveles plasmáticos adecuados del medicamento. ¿Cómo se hace el seguimiento de los pacientes en el momento agudo? Entonces, cuando están en la manía aguda, en la crisis aguda, muy probablemente ese seguimiento deberá ser diario. Lo hacemos en la hospitalización. Y ya posteriormente se empiezan a espaciar los seguimientos y una vez se logra el control, ese seguimiento puede irse espaciando a mensual, trimestral. Por lo general nos quedamos hasta trimestral, o sea, una evaluación cada 3 meses, con unos niveles en sangre del medicamento que estamos usando, si permite hacer titulación, y también con unos niveles de, por ejemplo, el perfil metabólico. Hablamos de colesterol, triglicéridos, HDL, creatinina, niveles de azúcar en la sangre, para establecer que el medicamento no esté haciendo tampoco alteraciones en el metabolismo del paciente. Bueno, acá en el seguimiento de la guía MHGAP, ellos nos preguntan varias cosas y nos dicen, ¿el paciente está mejorando? Si sí está mejorando, ok, continúe haciendo su tratamiento, vamos por buen camino. ¿No está mejorando? Revise entonces si sí está tomando los medicamentos. Si no los está tomando, entonces lo que debe hacer usted es sensibilización acerca de la importancia de la toma de la medicación, tanto a los cuidadores como al paciente. Y también verificar las dosis de los medicamentos, porque es posible que no esté mejorando porque estamos haciendo unas dosis muy bajas del medicamento. Entonces posiblemente nos toque aumentar las dosis y debemos esperar por lo menos 2 a 4 semanas para darnos cuenta si los medicamentos nos están funcionando bien. Sin embargo, la agitación inicialmente la vamos a controlar con medicamentos como los antipsicóticos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que tienen un potencial sedante, relajan al paciente, aumentan la posibilidad que duerma. Entonces ahí están, por ejemplo, el lorazepam, el diazepam, y preferir entonces benzodiazepinas que tengan vida media, intermedia o larga, o sea, que duren un ratico largo en el cuerpo y que su acción también dure un poco varias horas en el día, 15 horas, 20 días, porque hay otras benzodiazepinas que duran solo 1 hora, 3 horas, que tal vez no serían de indicación en el periodo de la agitación. Bueno, ya luego tenemos que monitorizar sistemáticamente el tratamiento. Entonces vamos a mirar si las intervenciones psicosociales están funcionando, si el paciente está tomándose juicioso el medicamento, si no están apareciendo efectos secundarios. Todas esas actividades las hacemos dentro de la consulta o dentro de la intervención que ustedes pudieran hacer en el primer nivel de atención, si por ejemplo establecen programas de seguimiento del paciente con enfermedad mental. Y ya luego la suspensión de los medicamentos, como les decía antes, se debe hacer una vez tengamos varios años de periodos libres de recaída, mínimo 2 dice la guía, y que debe ser en compañía de un especialista en salud mental. Hay unas poblaciones especiales que también sufren de enfermedad bipolar, por ejemplo la embarazada. En la embarazada no se aconseja el uso de estabilizadores del ánimo por el riesgo de malformaciones en el feto. Entonces estarían contraindicados medicamentos como el ácido valproico, como la carbamazepina y el litio también, que se asocia a alteraciones cardíacas en el feto. Entonces ahí nos iríamos por el uso de antipsicóticos como el haloperidol o la risperidona, y como les he dicho, la olanzapina también puede ser una de las opciones, pero que no incluye la guía. Entonces, en la atención de la materna se debe involucrar un especialista en salud mental idealmente y también un especialista en la atención materno-perinatal, ¿cierto? Un obstetra. Tenemos que usar entonces esos medicamentos solo en unos momentos muy apropiados. También en este manejo de los pacientes con poblaciones especiales, debemos evitar entonces, como les decía, los estabilizadores y solo irnos por la terapia antipsicótica.
En cuanto a los adolescentes, también puede aparecer enfermedad bipolar, y algo que no les había dicho en las generalidades es que el 70% de los pacientes con enfermedad bipolar tienen síntomas antes de los 25 años. Entonces la población adolescente no es infrecuente que llegue al diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Pero este seguimiento ojalá sí sea idealmente con especialistas en salud mental. También están los adultos mayores. Los adultos mayores usualmente van a necesitar dosis más bajas de los psicofármacos, y algo muy importante es que tienen mayor riesgo de interacciones medicamentosas, porque ya los adultos mayores están tomando el medicamento de la presión, el medicamento del colesterol, el medicamento para la infección urinaria. Entonces tenemos que estar muy juiciosos con que los medicamentos que nosotros estamos usando para mantener el control de la enfermedad bipolar no tengan interacciones importantes con los medicamentos de base que está usando el paciente. Bueno, ya para terminar, les quería hablar de algunos de los indicadores que nos puedan sugerir de que el paciente pueda tener una depresión bipolar. Como les dije antes, hay un módulo especializado en depresión dentro de este diplomado, y en ese módulo de depresión van a hablar de depresión bipolar, o sea, la otra fase de la crisis de la enfermedad bipolar. Pero aquí les quise traer unos tips que debemos tener en cuenta que nos harán pensar la posibilidad de que ese paciente que cursa en ese momento con un episodio depresivo posiblemente sea una fase de una enfermedad bipolar. Entonces, ¿en quiénes sospecharlo? Vamos a sospecharlo en pacientes que tienen inicio temprano de la enfermedad, especialmente menores de 25 años, que tengan alta recurrencia de las crisis, que tengan historia familiar de enfermedad bipolar, que tengan depresión con síntomas psicóticos, o que tengan una depresión con agitación psicomotora, o que tengan una depresión que se denomina depresión atípica, que se relaciona con hipersomnia, hiperfagia, o sea que está comiendo mucho, y algo que se llama parálisis plumbia. Y es que el paciente dice, es algo muy extraño, doctor, yo siento que el cuerpo me pesa horrible, especialmente los brazos, como si los brazos míos fueran de hierro, como que no los puedo levantar, sumado a las otras alteraciones en el estado del ánimo que conducen hacia una depresión. Depresión posparto es un indicador también de alto riesgo de que esa depresión sea relacionada con enfermedad bipolar. Entonces, esa depresión posparto es muy indicadora de enfermedad bipolar. También historia de intentos suicidas, también eso sugiere la posibilidad de que tengamos ahí la presencia de una enfermedad bipolar más que una depresión unipolar, y síntomas maníacos inducidos por antidepresivos o ciclaje rápido. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que nos llega a consultar por una depresión y nosotros le empezamos un antidepresivo. Nunca antes en la vida había tenido una manía, ni tampoco le habíamos encontrado una hipomanía. Empezamos su antidepresivo y mejora súper rápido, como a la semana ya está perfecto, y antes como altico del piso. No, doctor, ese tratamiento fue la berraquera, usted fue el mejor, es que gracias a Dios yo lo vi, es que no, usted es el mejor, vea. Y la familia le dice a uno, doctor, está como, él sí está mejor, pero está ya como para el otro lado, como muy revolucionado, como que la chispa adelantada, como que está hablando mucho, ya no está durmiendo, está súper activo, se levanta a las 4 de la mañana a hacer y qué oficio cuando nunca. Ahí las cosas no van bien. Posiblemente estamos haciendo un viraje con el antidepresivo hacia una manía, y lo que se nos había presentado al consultorio como una depresión unipolar no era una depresión unipolar, era una depresión bipolar en el contexto de la enfermedad bipolar. Ya para terminar, les quería traer esta aplicación. Esta aplicación está disponible en las tiendas más populares, en la tienda de Apple y en la tienda de Google, que es una aplicación diseñada por la Organización Mundial de la Salud, dirigida precisamente a la estrategia de disminución en la brecha de la atención en salud mental, MHGAP. Esta aplicación va a tener varios módulos. Entonces, vamos a ver ahí todos los módulos que tiene el diplomado. Tiene un esquema principal, tiene un aislado donde ustedes pueden tomar las notas de los pacientes o tomar las notas que les parecen interesantes de el diplomado, y va a permitir, es muy intuitiva, uno va paso por paso, así como nosotros durante todas estas charlas les hemos estado hablando de unos pasos. La aplicación va a permitir que ustedes vayan haciendo clic en cada una de las cositas que va teniendo el paciente, y eso va a permitir que ustedes tengan esta información de la estrategia MHGAP en el bolsillo,
todos los días en sus consultas y en sus intervenciones. Ha sido todo por el día. Les agradezco la atención y continúen con bastante atención en este diplomado que va a permitir que disminuyamos el estigma en la atención de salud mental. Muchas gracias.